Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión vamos a iniciar un estudio. Voy a ver si termino con este únicamente, si no me voy a ampliar a uno más por tiempo para que no sea muy tedioso, muy largo. Pero es un tema muy importante. ¿Qué es lo que la Biblia nos explica y nos enseña sobre el bautismo del agua y sobre el bautismo del Espíritu? Pero más importante que vamos a ver hoy es, o la línea que vamos a tomar hoy es el bautismo en el agua. Y sobre todo, ¿qué nos dice la Biblia? Si es correcto los bautismos de bebés, si es correcto bautizar a un bebé, como lo explica la Biblia, no como nosotros lo interpretamos, sino como todo el mapa bíblico que habla de este tema, es decir, todos los textos que hablen en todos los libros que se menciona sobre el bautismo y que sea relevante para la información correcta de por qué fue instituido el bautismo, cuál es su propósito y cómo es que se realiza y cuál es la práctica que tuvo la iglesia en el primer siglo, que lo registraron los propios apóstoles. De ahí podemos deducir la doctrina totalmente correcta. Aunque nos ayuda siempre el Espíritu Santo, y esa es una gloria bastante que agradecemos a Dios, y es un privilegio enorme, es un maravilloso milagro que Él nos ponga su palabra en nuestro espíritu. Es un suceso sobrenatural hermoso. Como sea, tenemos que explicar también, mostrando el mapa bíblico de este tema, para aquellos que han sido engañados durante siglos, que es a través del bautismo de bebés y es a través del bautismo donde recibimos la salvación. Ese es un error enorme. El bautismo no salva en sí mismo y el bautismo no es un sacramento de salvación. Si le pudiéramos dar un término, el bautismo sería un sacramento de confirmación, mas no de salvación. Y es algo que yo estoy mencionando ahorita. No digo que la Biblia lo diga, no lo dice, pero me refiero porque el bautismo es para personas que ya recibieron a Cristo primero, que ya creyeron en Él primero, que ya escucharon el Evangelio y que ya Dios habló con ellos en su corazón para llevarlos a Cristo, que ya fueron convencidos por el Espíritu Santo de su pecado y de que hay un juicio. Y entonces ellos deciden entregarse a Cristo voluntariamente y sucede el milagro de redención para aquellos que son honestos con Dios, se humillan delante de Dios y entonces reciben a Cristo. Y entonces, ya sea en ese momento, ya sea después, ya sea otro día, un mes, se bautizan en el agua. Entonces, por eso me refiero que sería entonces más que uno de salvación el sacramento, sería de confirmación. Pero bueno, vamos a ver lo que la Biblia dice y no le pongamos ningún adjetivo. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en este tema, para nosotros aprender de la Biblia y no aprender de falsas religiones que nos tienen cautivados por tantas maravillas, pero vemos cómo la destrucción en las familias, en toda la gente que ha pasado por estos ritos y sacramentos, como yo estamos totalmente sumergidos en la ignorancia de Dios, sumergidos en la ausencia de Dios, y otros espíritus nos hacen creer en las cosas religiosas de un cristianismo falso. Pero nunca podemos dar fruto de santidad, nunca podemos dar fruto de libertad al pecado, empezando con el de idolatría, seguir otras imágenes, seguir otras personas, tener imágenes y todo eso. Es lo principal que nos tiene atado ahí y no podemos dejarlo porque creemos todas las demás mentiras, no nada más esta de la idolatría. Entonces veamos el bautismo, porque es importante para la vida del ser humano entender lo que Dios nos dejó como herencia en su testamento y entender lo que Él tiene de glorioso en medio de este sacramento del bautismo para aquel que quiera entregarse a Cristo en espíritu y en verdad. Dice la Biblia en el Mateo capítulo 3 versículo 11, y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Primero, el bautismo del cual Juan estaba realizando ahí en el Jordán era de arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces los israelitas iban con Juan, se confesaban delante de Dios, Dios los perdonaba, los bautizaba Juan porque había un arrepentimiento y los perdonaba Dios a través de ese bautismo. Pero él aclara que el que viene tras de él es más poderoso que él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y que a diferencia de Juan,
Él sí va a poner un Espíritu Santo en las personas, lo que Juan el Bautista no podía hacer. Muy bien. Juan 3:3, y dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, está hablando con Nicodemo nuestro Señor en este pasaje, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no pueden entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 dice ver, y en el versículo 5 entrar, para que quede resuelto y no queden dudas de que el ver el reino de Dios empieza desde el momento que nacemos del Espíritu Santo. Desde el momento que nacemos del Espíritu Santo, se nos abre nuestra mente hacia Dios, se nos quita el velo del corazón de las cosas celestiales de parte de Dios. Su Espíritu nos empieza a mostrar la gloria del Padre y la gloria del Hijo únicamente. Y si veníamos con un trasfondo espiritual de muchos años, de tradiciones de siglos, que creíamos también en una Madre y Reina de los cielos, Reina de paz, y en otros personajes, el Espíritu nos limpia todo eso y nos enseña la sana doctrina y nos dice que ya dejemos eso para atrás, que olvidemos eso que son falsas doctrinas. Entonces el Espíritu mismo nos habla su verdad y vamos creciendo ahora sí, dejamos de sufrir de ataduras del pecado, de alcoholismo, drogadicción, maledicencia, mentiras, engaños, falta de integridad, falta de honestidad, corrupción. Empezamos a dejar todo, malas palabras, malos pensamientos, falta de perdón, resentimientos, todo nos libra Dios, bendito sea el Dios Altísimo. Pero es el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Entonces es indispensable nacer del Espíritu y nacer del agua. Entonces aquí nuestro Señor, aparte que tenemos que observar en estos pasajes, dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, está haciendo una separación y no está diciendo el que no naciere del agua por el Espíritu, no está diciendo eso. Entendamos que es una cosa nacer del Espíritu y es otra cosa nacer del agua. Y ahorita en la doctrina lo explicamos más a fondo. Pero vamos viendo la secuencia de textos para entender bien este sacramento. Ya vimos que Juan Bautista bautizó de una manera, pero el único que puede poner Espíritu Santo es Jesucristo. No puede otro poner Espíritu Santo más que Jesucristo. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 5 dice la palabra, porque, bueno, primero tenemos que irnos... Permítame. A Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por Juan. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, o de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Jehová de los ejércitos habló en ese instante, y quedó registrado en la Escritura, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Estaba certificando Dios la presencia del Espíritu Santo en una figura visible para todos, para que todos entendieran que ese era el Mesías prometido por Dios, que había llegado y que ya estaba empezando su ministerio. Que en el bautismo de Juan, él no tuvo que arrepentirse de ningún pecado, mas sin embargo, él estaba cumpliendo por justicia, por la ordenanza de Dios, el ser sepultado para poder volver a salir con el poder de Dios. En este sentido es una figura de donde él tendría que ser muerto para después resucitar al tercer día y darle Espíritu Santo a todos los que se bautizaran en agua en el nombre de él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces era importante que él estaba separando la historia, estaba abriendo ya esta bendición del cielo y Dios estaba respaldando el ministerio de su Hijo, la persona de su Hijo y testificando
que solamente Él tenía presencia de Espíritu Santo y el poder para dar Espíritu Santo al que Él quisiera a partir de ese momento. Por eso a partir de ese momento Él podía soplar cuando Él quería a sus discípulos para darles Espíritu Santo y fueran a evangelizar. No, Él lo daba en momentos nada más, porque hasta que no murió y resucitó, abrió el cielo de forma permanente para que el Espíritu Santo ya habitara entre nosotros, fuera nuestro consolador bendito y nuestro guía divino por todos los días, en todo momento nos está guiando. Entonces esa obra gloriosa la consiguió Cristo a través del sacrificio en la cruz, pero por eso hasta que no resucitó, hasta que no fue Pentecostés, llegó definitivamente a quedarse el Espíritu Santo. Por eso Él soplaba, porque nada más momentos lo recibían los apóstoles para hacer la obra evangelística en ciertos momentos. Ahora, ya definitivamente después de Pentecostés hicieron una obra permanente evangelística y estuvieron estableciendo iglesia. Muy bien, pero dice Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Si ustedes ven lo que Cristo le dice a sus discípulos, hay que poner atención, porque voy a desarrollar toda la enseñanza, pero necesitamos entender cada texto y cada contexto. Y aquí está diciendo Él, cuando les está diciendo a sus discípulos, miren, ustedes ciertamente ya se bautizaron, Juan bautizó con agua, lo saben. Dice, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y hay un pasaje donde dice que los discípulos de Jesús estaban bautizando, aunque Jesús no bautizaba, pero ellos estuvieron bautizando. Es decir, todos los que bautizaron antes de Pentecostés bautizaron sin Espíritu Santo y fuego, porque Cristo todavía no era crucificado. Entonces, el bautismo de Juan participó también Cristo, pero, o sea, que era pero Él fue la diferencia, porque en Él ya sí fue puesto el Espíritu Santo, como testimonio de que era un bautismo diferente. Era entrar en el agua, pero era recibir también el Espíritu de Dios, y Dios estaba testificando que Él era el que portaría el Espíritu Jesucristo, y Él era el que lo daría al que Él quisiera, al que se convirtiera a Él, el que se entregara a Él en todas las generaciones, como sucede hoy en día. Ahora bien, lo que queda claro aquí es que dice, hace una separación en Hechos 1:5 donde dice, Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados de una gloria mayor, algo mucho más que el agua mucho mejor que el agua, el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo dentro de ustedes. Es algo glorioso. Muy bien, ahí vamos avanzando. Dice Marcos 10:39, ellos dijeron, ¿podemos? Les está preguntando, aquí hay un diálogo en este contexto de este texto donde los hermanos de, Jacobo y Juan querían la mamá que si se sentaban a la diestra y siniestra, de izquierda y derecha de Cristo en el cielo, y él dice que era del Padre de los cielos, el único que el Padre Celestial dar esos lugares, al que le tiene reservado. Pero entonces les hace unas preguntas Cristo, y les pregunta, ¿ustedes pueden ser bautizados con mi bautismo? Y ellos contestan, podemos. Con el bautismo que yo fui bautizado, ¿pueden ustedes ser bautizados? Y ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Entonces, estaba diciendo que ellos iban a participar del mismo que participó Cristo. Y repito, todavía no venía el Espíritu Santo, como por eso para ellos participaron ya el bautismo de agua, pero hasta Pentecostés recibieron el bautismo del Espíritu, o más que nada la permanencia constante y definitiva del Espíritu Santo en ellos. Entonces, en Mateo 28:16, yo quiero que veamos ahora en algo que se basa mucho en la religión, por el texto de Mateo, donde ir a ser discípulos a las naciones, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De ahí toman uno de los textos para afirmar que el bautizo salva. Porque si literalmente leemos eso, como está escrito, pues cuando el Señor dice, vayan a las naciones, hagan discípulos bautizándolos, pues todos diríamos, pues la manera de hacer discípulos es bautizarlos, ¿verdad? Esa es la salvación. Pero no. Este pasaje está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4 evangelios
la misma historia, pero redactada con cada escritor, con cada apóstol, está registrada en la Biblia. Y entonces ahí podemos corroborar con los textos y contextos de los 4 pasajes en los 4 libros a qué se refería Cristo. Porque no podemos dejarlo en un solo texto para hacer un pretexto para una doctrina. Entonces vamos a ver lo que dice Mateo desde antes, para ver que es el mismo pasaje en los 4 que voy a leer en este momento. Mateo 28:16 dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y en el verso 17, y cuando le vieron, le adoraron, se les apareció de repente. Obviamente era cuando ya estaba apareciendo Cristo, después de la resurrección. Dice, pero algunos dudaban. Verso 19. Entonces, ya después del 18 que les muestra sus manos perforadas y sus pies y las heridas en el costado, les dice en el 19, por tanto id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora veamos este mismo pasaje en Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que lo habían visto resucitado. Verso 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio, lo que les dijo el Mateo, como lo escribió Mateo, les dice así con Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y clave, lo que agrega Marcos que no agregó Mateo, que es importante, el que creyere y fuere bautizado, entonces lo extendió más Marcos, no nomás puso bautícenlos y sean discípulos, no, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces lo importante aquí para ser condenado o salvado era el creer, porque si alguien creía podía participar del bautismo. Si alguien no creía, no debía de participar del bautismo, porque de nada le iba a servir porque no creyó. Lo importante era creer. Entonces vamos a ver otro pasaje de otro libro, Lucas 24:36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y diciendo esto, les mostró este es un verso que debería ir más atrás, diciendo estas cosas, les mostró las manos y los pies, pero en el 49 dice, y aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Cuando recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder para cambiar carácter, para ser diferentes, para ser valientes, para tener dominio propio, para ser mansos y humildes. Todas las características, las virtudes del Espíritu, empezaron a crecer los apóstoles, empezaron a predicar sin temor en todas partes. Muy bien, por eso les llegaría el poder. Esa es la diferencia de un cristiano que sí nace del Espíritu, su vida es transformada, su carácter cambia radicalmente. Ahora, pero lo que estamos viendo aquí nos vuelve a extender ahora Lucas más de lo que nos extendió Marcos, porque el Mateo nos dice bautizándolos, así se hacen discípulos, pero Marcos nos dice que el que creyere y fuere bautizado y el que no creyere será condenado. Entonces ahora nos extiende más Lucas qué es a lo que Marcos dice que tienen que creer. Y entonces Lucas nos dice que tienen que creer, que están predicando en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento de pecados, en el nombre de Jesucristo, que crean en el Hijo de Dios que murió en una cruz y que se arrepientan de sus pecados. Y tienen que creer en eso, que deben de arrepentirse delante de Dios y que tienen que aceptar que hay un justo que murió por los injustos. O sea, la predicación de las buenas nuevas de salvación, eso es lo que dice Lucas, que tenían que ir a todas las naciones a predicar, comenzando desde Jerusalén. Como han visto, cada evangelista nos va extendiendo todo el mapa del bautismo para no hacer un texto y hacer una doctrina de mentira con bebés. Ahora, Juan 20:19, y terminamos los 4 evangelios de este mismo pasaje, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dio, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieren les son retenidos. Importante para deshacer otra doctrina falsa del catolicismo es que los sacerdotes no tienen manera de hacer una confesión y absolución sacerdotal de pecados en el nombre de Jesús. Porque si vemos aquí los 4 pasajes, Juan está diciendo, él no agregó mucho en cuanto a qué iban a predicar, quién iba a creer o no, que dice Marcos, el tema que iban a predicar, perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, hacer discípulos en todas las naciones, en toda criatura, dice Marcos. Pero Juan nos da, en este mismo contexto de esta misma historia, como lo escribe Juan, que así como el Padre envió a Cristo a predicar las buenas nuevas, el reino de los cielos, así los enviaba Cristo a todos ellos. Es lo único que agrega de la gran comisión Juan. Pero en el verso que sigue, resalta este verso, que han tomado una falsa doctrina en el catolicismo, que los sacerdotes pueden absolver pecados y tienes que confesarte con ellos, que es una aberración, es un grave error, y lo sacan de este texto. Pero si ustedes ven de este texto, en el contexto que está dicho, y los otros 3 pasajes de los otros 3 evangelios que ya leímos, ¿cuál es la historia que se está presentando en los 4 evangelios? La evangelización del mundo a través de sus discípulos, que fueran a todas las naciones, que fueran a toda criatura, hablando de Jesucristo, que hay perdón de pecados en Jesucristo por su sacrificio, si hay un arrepentimiento. Entonces confirma Marcos que el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere no será salvo. Entonces había que creer para bautizarse después, y ahorita en la práctica de todo el libro de Hechos y en las demás epístolas que la iglesia y los apóstoles hicieron, veremos que todas las veces que bautizaron, primero tenían que creer, primero tenían que oír que en Jesucristo había perdón, primero tenían que escuchar el evangelio de salvación, si no, no se bautizaban, no tenía sentido. Entonces, por eso los bebés mucho menos sentido tiene que se bauticen. Es una falsa doctrina, como todas, pero que están ahí, pero miren. Entonces, para deshacer y terminar ya esto y continuar con el bautismo, cuando Cristo les dice, a los que les remitieres el pecado, son remitidos, y a los que se los dejares, pues, se les van a quedar con él, no les está diciendo, ustedes van a confesar, porque los apóstoles, cuando fueron a hacer esta tarea, antes de Pentecostés, que andaban predicando y sanando enfermos, ellos no andaban confesando en las casas a la gente, no ponían una silla que se confesaran sus pecados, eso no existía. Ellos, como lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2 y 3, cuando Pedro predica por primera vez después de Pentecostés a las multitudes, él predicaba que había perdón en el nombre de Jesucristo, él predicaba del evangelio, como lo está diciendo aquí Marcos y Lucas, y había redención porque el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos, los que se arrepentían en su corazón, y todos esos que se arrepentían eran bautizados, pero no andaban confesando cada uno sus pecados. O sea, esta palabra se las dio para ir a evangelizar, es decir, para cuando te acepten en una casa la predicación, la paz dejas ahí porque van a ser salvos. Si no te aceptan, sacúdete el polvo, se van a quedar con su pecado. Y va a haber más misericordia para Sodoma y Gomorra que para ellos. Así lo menciona Cristo, mira. Marcos 6:11, y si en algún lugar no los recibieron ni los oyeren, salid de allí, sacúdanse el polvo de debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. Porque de cierto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Eso es de remitir y eso es de retener. O sea, si tú vas a los que le remitieres o retuvieres, no es que ellos andaban confesando, porque ellos predicaban y Dios los salvaba a los que se arrepentían, sin confesarle los pecados a los apóstoles. Y esta palabra de Juan es el contexto de los otros pasajes que ya leímos, cuando estaba diciendo Cristo, vayan y evangelicen a todo el mundo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, hagan discípulos en todo el mundo. El que crea, le dice Lucas, el que crea que en el nombre de Jesucristo hay perdón, serán salvos, serán bautizados después de que se salven. El que no crea no será salvo. Entonces, ese contexto es el mismo de Juan, que remitir o retener no quiere decir que andaban confesando casa por casa y con una, no me acuerdo cómo se llama, estola o no sé cómo se llama, y andaban haciendo cosas de religiosidad. No, lo que estaban haciendo era que
se quedaban en los que no los recibían, los que no recibían el mensaje de salvación, los que los rechazaban, los que los corrían de sus casas, los que los corrían de los pueblos, se les quedaba el pecado, se retenía el pecado, pero no porque los apóstoles, se te queda el pecado, ándale, ya no te lo va a... No, porque el de la salvación viene de Cristo, el que ve los corazones es Cristo y Dios, Padre, o sea, el Espíritu Santo, o sea, Dios nada más puede ver un corazón arrepentido y nada más Dios puede recibir un corazón arrepentido, nada más Dios salva. Usa a los apóstoles para predicar la verdad, usa a sus hijos para predicar la verdad, pero nada más Dios hace la obra de redención. Entonces, el retener o quitar no depende de los hombres ni de un ritual menos. La confesión es con Dios. Por eso de los que se confesaban como Cornelio, los de su casa, llegó el Espíritu Santo y los bañó y empezaron a hablar en lenguas. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que es la conversión, que es el nacimiento de nuevo en el Espíritu. Muy bien, por eso en 2 Corintios capítulo 5, 17, para terminar esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Nacer del Espíritu, si estás en una falsa religión que te meten al agua de bebé, tú sigues siendo el mismo bebé, y cuando eres niño eres el mismo niño, y cuando creces es igual, si eres maldiciento peleonero, no hay Espíritu Santo ahí, porque es mentira ese ritual. Ahora, por eso tienen ellos que andar confirmando y primeras comuniones y puros inventos de sacramentos que nada tienen que ver con la Biblia y que vemos el mal fruto que esos sacramentos no dan santidad en los niños ni en los jovencitos. Ahora dice Ezequiel 36, 26, porque de ahí vengo, también lo digo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Dios hace ese milagro, nos quita el corazón de piedra duro por el pecado y nos pone un corazón nuevo para adorarlo en espíritu y en verdad solo a Él, para verlo en el espíritu solo a Él, para conocerlo en el espíritu solo a Él, para vivir la libertad gloriosa de Cristo de los hijos verdaderos de Dios, conociendo el Evangelio por el Espíritu Santo y no por hombres que nos los enseñan. Entonces, vamos a ver la práctica de la iglesia de cómo primero hay que creer. Cristo dijo que el que creyere y luego fuere bautizado se salvará. ¿En qué van a creer? Lucas nos dice que en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Y nos dice Juan, así como yo los envío, me envió mi Padre, así yo los envío. Entonces, y nos dijo ya Mateo que hagan discípulos por todas las naciones, creyendo y después bautizando, obviamente. Efesios 4:5 nos dice la Biblia que solamente hay un Señor, Jesucristo. No podemos poner fe en ninguna otra señora, ni señorita, ni señorones, ni jovencitos, ni jovencitas. Solo hay un Señor. Si quieres hablar de la Biblia y si quieres hablar de la salvación del cielo, olvídate de otros seres que te puedan ayudar, ni intercesión, ni milagros, ni nada. Si quieres conocer el Evangelio y la verdad, tienes que oír a Dios, tienes que conocer a Dios. Y Dios dice que solamente hay un Señor. Te olvides de señoras y te olvides de mentiras de apariciones. Una fe solamente la que otorga precisamente Dios en regalo, que es un don, y un bautismo, que es el bautismo en el agua y que es el bautismo en el Espíritu. Pero tienes que dar fruto para la gloria del Padre y del Hijo y no para señoras. Si no, no estás en la verdadera Evangelio. Hechos 8:12. Cuando creyeron a Felipe, vean la práctica de la iglesia. Cómo se bautizaban la gente en el primer siglo para que no se dejen engañar. Por eso en el mundo entero había 2,000 millones de católicos hace 20, 30 años. Imagínense cuánto cuesta un bautismo de bebé. Dependiendo de la parroquia, si es rica, si es pobre, cobran. Y entonces imagínense millones y millones y millones de almas católicas bautizando bebés, que son mentiras. Y luego primera comunión y comprarle ropitas y Biblias, que son mentiras. Y luego confirmaciones, que son mentiras. Claro que creen que son verdad, claro que creen que esa es la verdad y se llenan de imágenes. Claro que esa es la fe. También en la fe de Buda se llenan de imágenes y claro que creen que eso es Dios para ellos. Y Alá, claro que creen que ese es Dios para ellos. Y Shiva, claro que creen que los hindúes es Dios para ellos. Y claro que sienten movimientos espirituales. Y claro que sienten bonito y hay poder. Pero no es Dios. Igual las falsas doctrinas, claro que creen que es Jesucristo, pero no es Dios. Claro que creen que es el Espíritu, pero no es Dios. Claro que creen que es la Biblia, pero no es el Evangelio puro. Está adulterado. Son mentiras. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en Hechos 8:12? Dice, cuando creyeron a Felipe,
está obedeciendo a Cristo, vayan y hablen de mí, y el que crea y se bautice será salvo. Que anunciaba el evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, ven cómo estaban haciendo lo que Dios les mandó en los evangelios, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. O sea, dice, cuando le creyeron a Felipe, primero creyeron, escucharon primero el evangelio, creyeron que en el nombre de Jesús hay salvación, creyeron en el reino de Dios y se bautizaron. Si no creían, ¿para qué se bautizan? Continuamos. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, no que estaban bautizándose, no, que habían recibido la palabra de Dios. Hay que recibir la palabra de Dios. Por eso en el libro de Efesios dice Pablo, en el momento que ustedes oyeron la palabra de Dios sin adulteraciones y habiéndola recibido, fueron sellados por el Espíritu Santo. No hasta después de que tomaron, hasta que se metieron al agua, fueron sellados. No. Miren, continuando aquí. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente se habían sido bautizados en el nombre de Jesús, para que vean que el bautismo de agua en el nombre de Jesús no salva. No conocían el nacimiento del Espíritu ellos todavía. Necesitó uno de los apóstoles que en ese tiempo Dios había autorizado para imponer manos y que recibieran Espíritu después de que creyeron y luego después de que se bautizaron. No es, primero se bautizaron y ahí es donde se recibieron por imposición de manos. No. De nada sirve que tú metas a un bebé al agua y le pongas la mano que reciba el Espíritu, porque no sucede nada. Si no oye el Evangelio primero, si no se arrepiente de sus pecados delante de Dios, si no cree que hay perdón en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, no hay milagro. Y eso lo dice toda la Biblia, no nada más un verso. Entonces, y ponían las manos y recibían. Entonces dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús es correcto bautizar, ahorita lo veremos. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, va Felipe con el etíope. Entonces van platicando en el camino y llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado, Felipe? Y Felipe le dijo, si tú crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y ahí fue y lo bautizó. O sea, ¿cómo bautizó? Porque le estuvo platicando todo el camino el evangelio, Felipe al eunuco, y el eunuco dijo, yo sí creo en el Hijo de Dios, yo sí creo en Jesucristo. Si crees, entonces sí te puedo bautizar. Porque si le hubiera dicho, no, yo no creo en él, pero bautízame, le hubiera dicho, pues no te puedo bautizar, porque el milagro no es por el bautizo, la salvación no es por el bautizo, la conversión no es por el bautizo, es porque creas y te arrepientas y recibas al Rey, porque ese es el nacimiento del Espíritu. Si no naces del Espíritu, ¿para qué quieres el bautismo de agua? Le hubiera dicho el eunuco si se hubiera extendido el diálogo. Si el eunuco hubiera dicho, no, yo no creo que él sea el Hijo de Dios, pero yo creo que si me metes al agua algo ha de pasar. Le ha dicho, no pasa nada, porque pasa, si tú crees, es donde pasa el milagro. Si no crees, no pasa ni un milagro. No hay necesidad de bautizar niños ni bebés, ni gente que no tenga conciencia. Entonces dice Hechos 9:18, y al momento le cayeron los ojos como de las escamas de Pablo, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esta es una figura. Pablo ya se había encontrado en el camino con nuestro Señor Jesucristo y lo dejó ciego con escamas. Y después de que Ananías le platica y le dice, vamos a bautizarte, pero le está platicando, Dios te va a usar como siervo, te va a salvar. Cuando le quita las escamas Dios, esta es figura de cómo Dios nos quita las escamas del pecado de nuestro corazón, de cómo no podemos ver la gloria de Dios, ni entender el Evangelio, ni vivir en libertad, para poder ver, y entonces después nos bautizamos, así le hizo Pablo. Pero continuamos viendo toda esta dirección, los textos. En Hechos 16:14 dice así, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en Filipos, de la ciudad de Tiatira, está en el área de Filipos, que adora a Dios,
estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Por eso Cristo dice, si mi Padre no lo trae a mí, yo no lo puedo salvar. Si el Padre no abre un corazón para escuchar a un predicador de Dios, si el Padre no abre el corazón para escuchar la palabra viva y eficaz, por eso dice Romanos capítulo 1, verso 17, capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Entonces también dice Cristo que nadie puede ir a Él si el Padre no lo trajere. Entonces aquí dice bien claro, aquí que Lidia que le abrió el corazón Dios a Lidia, que era una adoradora de Dios, pero para que escuchara la verdad de Jesucristo y del Evangelio, las buenas nuevas, le abre el corazón para que oiga el mensaje de Pablo. Y dice que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo que los invitó para que se quedaran en su casa. Clave que resalto aquí, Dios es el que abre. Por eso dice que la fe es un don de Dios y no es obra nuestra. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso dijo, vayan y prediquen, y el que creyere será salvo, y después lo bautizan. De nada sirve que lo bauticen si no se les ha predicado y si no han creído. ¿Por qué no se dan cuenta cómo han cambiado esas mentiras de religión, sus doctrinas falsas? No pueden leer la Biblia, que no está escondida la verdad, ahí está plasmada. Hechos 32. En Hechos, perdón, no esté. En Hechos 16:32, discúlpenme. Está hablando ahora del carcelero, que es otra situación, y le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en la casa del carcelero, que habían atendido a Pablo. Y él, tomándolos en aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas a Pablo y a los demás prisioneros. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué fue lo que pasó primero con el carcelero? Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y entonces él y todos los que estaban en su casa se bautizaron. ¿Qué pasó primero? Escucharon el Evangelio, escucharon las buenas nuevas de salvación. Y dice que él y todos los de su casa. Eso quiere decir que los que estaban en su casa con él tenían conciencia, entendimiento, que eran ya adolescentes, jóvenes, mayores. No eran bebés, porque si hubieran sido bebés, hubieran puesto aquí los apóstoles. Bueno, escucharon todos los de su casa excepto un bebé que era el único pequeño en la familia, hubieran puesto así. Pusieron que escucharon todos los de su casa porque el bebé no había bebés. Los bebés no pueden escuchar la predicación de Pablo en ese momento. Eso se da por asentado, es lógico. Ahora, y enseguida se bautizó. Y luego en Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios también oyeron y creían, y entonces eran bautizados. Si no creían primero, si no daban decir, yo acepto a ese Jesucristo como mi Señor, no había salvación. Tenían que nacer primero del Espíritu al creer. Por eso en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10 dice que la salvación viene por confesar con nuestra boca que el Señor es nuestro Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es quien murió en una cruz por nosotros, pero que yo lo tengo que confesar con mi boca y lo tengo que creer en mi corazón para que suceda el milagro. Por eso, repito, en toda la Biblia habla que hay que arrepentirse para convertirse, para después bautizarse. Si no, hay que nacer del Espíritu para después nacer del agua. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ese Espíritu que es uno mismo, que a todos los hace vivir como hermanos, amándose y cuidándose unos a otros, es el que se recibe en la salvación. Es el mismo Espíritu que nos bautiza a Dios en la salvación. Colosenses 2:12, porque sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe del poder de Dios, que le levantó de los muertos. Ahora veamos la doctrina del bautismo en el agua. Ya vimos que para llegar ahí, tenemos que creer primero. Ya vimos que para llegar a ser sepultados en el agua, tenemos que creer primero. Y eso lo dijo desde el Evangelio de Lucas y Marcos, Juan, nuestro Señor Jesucristo, que para no tomar nomás Mateo y hacer una falsa doctrina.
Y nos es claro que todos tenían que creer, sino, como el eunuco, si no, no tenía sentido bautizarse. Ahora bien, ahorita vamos a seguir viendo ejemplos, pero nosotros recordemos que, por ejemplo, en Cornelio, cuando Cornelio están recibiendo la palabra con Pedro, les está predicando, pues dice que el Espíritu se derramó en todos ahí, empezaron a hablar en lenguas y a dar testimonio y magnificar a Dios, recibieron al Espíritu y luego ya les dice entonces, les dice Pedro que eso lo ves en el libro de Hechos capítulo 19 verso 3, bueno, lo ves en el, en el libro de Hechos 10 versículo, esto lo ves en el libro de Hechos capítulo 10 verso 47, entonces le respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Si ustedes ven, el bautismo no salva, como ya vimos varios ejemplos, sino que ellos se bautizaron después que ya habían recibido la salvación, que ya habían nacido del Espíritu, que el Espíritu Santo ya había entrado en los gentiles. Y de hecho, ellos son los primeros gentiles salvos, y tú y yo somos gentiles. Entonces, ¿por qué va a ser diferente que de bebé te puedes bautizar? Eso es una mentira. Entonces aquí vemos que recibieron después de oír, de creer, Dios vio el corazón de ellos, creyeron y les dio Espíritu Santo. Nacieron del Espíritu, empezaron a glorificar a Dios, nada más a Dios, a nadie más. Entonces, ahí después de eso fueron bautizados. Eso es normal para cualquier cristiano que se convierte a Cristo. Para la gente que está engañada, creen que hablamos para atacarlos, hablamos para que encuentren la salvación y escapen del engaño de la mentira, porque el día del juicio no hay purgatorios. Y entonces hasta después que ya habían nacido del Espíritu, mandó que se bautizaran en el agua. Y les comentaba sobre otro caso de Pablo en Hechos 19:3. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Se topó unos discípulos Pablo en Éfeso y vio que eran discípulos, pero les faltaba el Espíritu Santo. Y les dicen, ¿en qué fueron bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Este es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo después. Tuvo que predicarles el Evangelio correctamente, porque también ellos habían sido bautizados y no había sucedido nada. Igual habían sido bautizados con el nombre de Jesús, tampoco había sucedido nada en Samaria, hasta que no impusieron las manos los apóstoles. Cornelio se les predicó, a todo mundo se les predica primero, y luego sucede el milagro de redención, de nacer del Espíritu, y luego ya después el bautismo en el agua. El bautismo nos salva, en el bautismo no hay salvación. El bautismo, si lo quieres llamar así, hay confirmación. ¿Por qué? Porque es una declaración de amor a Dios, de compromiso con Dios y de fidelidad a la iglesia, donde son testigos mi iglesia, donde estoy en el cuerpo sembrado por Cristo, establecido con Cristo, donde soy sepultado, como lo acabamos de leer, juntamente con Cristo, y soy resucitado a una nueva vida, una nueva criatura, pero no por el bautismo, que ahorita te voy a leer el verso que dice que no por el bautismo, sino por lo que ya explicó, que es por fe, mediante el poder de Dios, que me resucitó yo por el nacer en el Espíritu. Él me cambió el corazón de piedra, ahí nací del Espíritu, ahí soy una nueva criatura. Ahí está el poder de la resurrección de Jesucristo en ese nacimiento del Espíritu. Pero el agua es una figura en varios sentidos. En una, que la carne queda sepultada con Cristo bajo el agua, como lo dice en la epístola de Pedro que ahorita leeremos, como le pasó a la humanidad en el diluvio, que la carne se quedó debajo del agua muerta, porque pecaron contra Dios. Ese pecado se quedó enterrado, y nada más los que salieron a flote, que fueron 8, la familia de Noé, los salvó Dios a través del agua. Igual nos salva ahora a través del agua en el sentido de figura, en el sentido de responsabilidad, de que yo le estoy diciendo a Dios, yo muero, mi viejo ser lo dejo sumergido ahí como en el diluvio bajo el agua, ya muerto, porque ahora voy a vivir una nueva vida con el poder mismo que tú, sosteniendo a Cristo, el Espíritu Santo, para caminar en tu verdad y ser fiel todos los días a ti y a la doctrina, y darle gloria a Jesucristo todos los días con mi obediencia a tu palabra. Entonces, obviamente que tiene sentido. Entonces, aquí vemos en el libro de Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Bautízate y serán lavados todos tus pecados.
Cuando leemos este texto te lo agrego para que no confundamos porque alguien lo puede sacar. Mira, aquí dice que se levante, se bautice y serán lavados sus pecados, pero dice invocando su nombre. O sea, él tenía que invocar el nombre de Cristo, él tenía que clamar por redención, o sea, tenía que creer en él, declarar, como dice Romanos 10, 9 y 10, tenía que confesar a su Señor, tenía que recibir a su Señor, y luego ya, obviamente, ¿cómo se borran los pecados? ¿Con el agua o con la sangre de Cristo? Si sabemos bien la doctrina de redención, el perdón de pecados es por la sangre del Cordero. No hay duda ahí en ninguna religión cristiana. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. No la agua del bautismo nos limpia de todo pecado. Entonces la salvación no viene por el agua, viene que en forma espiritual Dios nos limpia con la sangre de Cristo, es algo espiritual, y nos pone su espíritu, eso es nacer del espíritu. Y luego ya nos metemos al agua, ahí no estamos recibiendo ni sangre de Cristo, ni estamos recibiendo espíritu. Estamos haciendo un compromiso de que el poder que ya nos dio Él, ser fieles y dejando públicamente ante Dios, los ángeles y la iglesia aquí abajo, que estamos haciendo compromiso de vivir en santidad para Él, para servirle a Él en espíritu y en verdad en todo tiempo. Romanos 6:3. ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Repito, somos sepultados con Él a muerte. Somos sepultados para dejar el pecado que Cristo se llevó en la cruz, que se quede ahí abajo sepultado como Él en la tumba dejó. En nosotros somos en forma de figura dejando sepultados nuestra vida anterior ese día. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, si alguien quiere decir que el bautismo salva, aquí dice la Biblia que el bautismo es una figura de la muerte, de toda la muerte de pecados que teníamos, que vamos a dejar sepultados bajo el agua. Eso es lo que está diciendo aquí. El bautismo no es que salve en sí mismo, sino que por eso no le pueden echar agüita en la cabeza, hay que sepultarlo, hay que meterlo abajo del agua, porque es una figura, sí, pero es muy importante, porque es algo que hacemos delante de Dios, los ángeles y de la iglesia, que estamos así comprometiéndonos ante el cielo, de vivir una vida santa, de vivir una vida plena, porque ya hemos dado testimonio de haber recibido el Espíritu Santo, nacido el Espíritu Santo, y ahora vamos a nacer del agua. ¿Por qué? Ratificando lo que Dios nos pedía, ratificando lo que hizo en el diluvio, que nada más por los que salen del agua son los que van a vivir, los que se salvan por el agua, y nosotros salimos a esa nueva vida por el poder del Espíritu Santo, por fe, por fe. Entonces, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, nosotros andemos en una nueva vida. Y en 1 de Pedro capítulo 3, donde te hablaba esto de Noé, en los que otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, el cual pocas personas, 8, fueron salvadas por el agua. Este bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, no hay sangre para quitar pecados, sino la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí nos aclara más a detalle Pedro, que lo que hacemos es que, si nosotros decimos que nos salva, es porque dice Dios, tienen que creer primero para que después se bauticen. Pero yo necesito que crean y que también se bauticen para que conozcan el reino de Dios y para que lleguen al reino de Dios. Entonces, que crean primero, predíquenles, que crean primero y luego bautícenlos. Pero necesito que hagan las dos cosas, que se bauticen y crean, si quieren herencia conmigo. Y les repito, y el agua era para testimonio público de que estamos sepultando la vida anterior, aunque ya la arrebató Dios de nosotros, por llamarle así, ya nos limpió de toda maldad, ya nos dio un nuevo corazón, su espíritu ya nacimos de él. Entonces, como quiera, yo pongo mi parte en ese sacramento, sepultando esa vida anterior, públicamente comprometiendo que salgo con el poder de Dios en la resurrección misma de Jesucristo para vivir una vida nueva, una vida plena, solo al servicio de Dios, solo para la gloria de Dios. Esto implica aquí. Entonces aquí dice, no te va a limpiar ese bautismo, o sea, no te salva ese bautismo, sino salva porque se requiere para cumplir la demanda de Dios y llegar al reino. La tenemos que hacer porque tiene su significado y tiene su por qué y para qué. Pero en sí mismo no es la salvación y la redención, porque es la sangre la que nos salva,
Y es que nosotros creamos y nos arrepintamos para que la sangre opere en nosotros y para que Dios envíe su Espíritu a nosotros. Pero sí es necesario, porque hay una conciencia, una aspiración de conciencia de que vamos a andar en nueva vida. En pocas palabras, el sacramento es para que tú recuerdes que fuiste sumergido en las aguas y que fuiste sepultado juntamente con Él y que todo el pecado quedó destruido por Él en la cruz y que tú estás diciendo que ahí el cuerpo pecaminoso muerto lo dejas enterrado en el agua y que con el poder que Dios resucitó a Jesucristo te resucita a ti ahora para que andes en nueva vida y que no seas un cristiano pagano, mundano, tibio, de los que vomita a Dios y de los que no tienen parte ni herencia en los cielos con Él al morir. Mucho menos en falsas religiones que te dicen que el sacramento es de bebé y que ya te vas a ir a la gloria porque te pusieron sacramento. Y como tienes el sacramento de bautizo, todo el día, toda tu vida es católico, porque ya tienes el sacramento de bautizo. Puras mentiras, son puras mentiras y ya lo vimos con el Evangelio. 1 Corintios 1:17, ya vamos a terminar. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, dice Pablo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La importancia era predicar, era convertir, era que la gente escuchara, que la gente recibiera a Cristo, que la gente naciera del Espíritu. Y si no me mandó a bautizar, porque el bautizar no tiene sentido si no hay predicación, y si no hay conversión, y si no hay arrepentimiento, no tiene sentido. Un bebé, ¿de qué se va a arrepentir si todavía no peca? Un bebé, ¿de qué va, cómo va a declarar a Dios? Yo te recibo, Señor, yo creo en ti que eres el Hijo de Dios, si ni siquiera escucha, todavía no tiene conciencia. ¿Para qué lo bautizan? Por eso Él dijo, el reino de los cielos es como los niños inocentes, como estos niños inocentes, así es mi reino. Por eso ustedes tienen que llegar a madurar espiritualmente en santidad para que sean como ellos, como niños inocentes, que no haya maldad, que no haya prejuicios, que no haya maldad en el corazón, porque yo voy a hacer esa obra en ustedes para que pueda llevármelos como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Si no, no tienen herencia conmigo, no hay purgatorios. Las iglesias son mentirosas con sus sacramentos y con sus dogmas. No les hagan caso, por eso dejé mis apóstoles y dejé mi Espíritu Santo y dejé la Biblia, mi palabra de vida eterna, para que no se crean del engaño. Búsquenme si saben que no pueden ser santos, porque sin santidad no podremos ver a Dios. Último verso, Gálatas 3:27. Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. ¿Cómo es posible que tanta gente que tiene bautismo de bebé, como yo lo tuve muchos años, y yo me colgaba medallitas y crucifijos de Jesucristo, y a los 33 años me dejé la barba para honrar a Jesucristo, y yo me llamo Jesús, y mi mamá se llama María y Belén, y ya nada más faltó que mi papá se llamara José, y yo era muy religioso, y yo fui a San Juan de los Lagos a pagarle una manta a la Virgen de San Juan de los Lagos, aquí en mi patria, le llevé ofrendas, le agradecí una cirugía que me fue bien a los 30 años, en lugar de pedirle a Dios le pedía a ella, creía en ella, le llevaba flores, y yo era como todos festejan las mañanitas a la Virgen, y la Virgen de Guadalupe, y engañado, hasta que conocí a Cristo en espíritu y en verdad a mis 41 años, y me quitó toda la idolatría de mi corazón, y me quitó todas las mentiras de las falsas doctrinas, y me bautizó Él en un río, y yo vi la gloria de su bautismo, pero yo vi la gloria de nacer del Espíritu y conocerlo a Él en espíritu y en verdad. Glorioso, glorioso. Por eso hablamos, no por emociones, no porque alguien nos adoctrinó y queremos que se hagan como nosotros a fuerza, no. Hablamos porque hay vida eterna y hay terror eterno, y no queremos que se vayan ustedes allá con falsas mentiras, que uno viene de esas falsas mentiras y fuimos rescatados por Dios. Date el beneficio de la duda, busca a Dios, busca a Dios. No importa qué tan grande sea tu iglesia, cuántos millones de almas sacran, no puedes ver la idolatría del papado, no puedes ver la idolatría que aman más la iglesia, no pueden ver la idolatría de que aman más las apariciones que a Dios mismo, no lo pueden ver. Es triste, tenemos que seguir predicando y esperando en Dios y clamando a Dios que toque a algunos de ustedes para que encuentren la salvación eterna. Hasta aquí llegamos, Dios les bendiga, hasta la próxima.